En 1914, el archiduque del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, fue asesinado por un terrorista de Serbia, por un comando serbio terrorista. En ese momento, el Imperio Austrohúngaro declaró que había sido tal la afrenta y tal la herida a su orgullo como imperio, que eso era parte de una conspiración del Estado serbio contra Austria-Hungría, y que Serbia como Estado y como país tendrían que pagar por todo lo que había significado para ellos el asesinato del último de los Habsburgo. Con este argumento, en ese instante, Austria-Hungría atacó a Serbia. El sistema de alianzas imperante en la época hizo que inmediatamente Rusia saliera a defender a Serbia, y Rusia estaba aliada con Francia y con Inglaterra, y a su vez Austria-Hungría estaba aliada con Alemania, y estos países tenían colonias en África y en Asia, y esto desató la Primera Guerra Mundial. Ahí hubo una acción de Estado agresor que declaró que su seguridad y su orgullo nacional e histórico exigían una retaliación a otro Estado, no a un comando terrorista, no a un grupo, a una célula, sino a otro Estado. En el momento en que se presenta el 11 de septiembre, la tesis de las guerras preventivas, que había sido considerada abolida después de las dos guerras mundiales, y que, porque precisa por la peligrosidad tan grande que había tenido durante la época en que Alemania había emprendido una serie de guerras por el espacio vital, y en que Austria había emprendido una guerra por la seguridad de su imperio. Después de las dos guerras mundiales, esta tesis había quedado abolida. Inclusive el mismo Eisenhower calificó las guerras preventivas como fascismo, porque el fascismo había empezado con agresiones. Entonces resulta que se había hecho un esfuerzo gigantesco después de las dos guerras mundiales por crear de las cenizas de la ruina de 70 millones de muertos que costaron esas dos guerras mundiales un consenso internacional para evitar que los conflictos se extendieran. Ahí no se trataba ya de humanizar la guerra como se trató en la Primera Guerra Mundial, sino se trataba de evitarlas, porque se sabía que la capacidad de destrucción de las guerras, y más después de la bomba atómica, excedía lo posible, lo tolerable, lo calculable. Las guerras no eran tolerables y se trataba era de que no se dieran, no de que se hicieran pasitos, no que no se dieran. El esfuerzo por evitar guerras grandísimas es el espíritu que inspira la creación de la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. El derecho al veto que tenían en ese momento Inglaterra, Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos y en un principio China, con toda la disputa que hubo, era el reconocimiento de los países que tenían una condición, digamos, de potencia, o una condición de gran importancia internacional, porque durante la época de la Sociedad de las Naciones, cuando Estados Unidos quedó excluido de la Sociedad de las Naciones, esta no quedó debidamente representada porque uno de los países más influyentes no formaba parte de ella. Entonces el derecho al veto era una manera de decirle, mire, no se salgan, dirimamos esto, encontremos la manera de poder confluir intereses, pero mantengamos un organismo multilateral que evite agresiones unilaterales, que pueda en un momento dado actuar en el caso de que los conflictos se vayan a extender. El esfuerzo de la ONU, a pesar de las guerras tan terribles que han habido después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo mucha influencia durante la descolonización africana y asiática, tuvo papeles de mediación importantes en conflictos, y el papel de la ONU también estuvo en intervenir en casos en que fuera necesaria la intervención porque algo demasiado grave estaba pasando. Entonces, aquí no había un principio
estricto de no intervención o de intervención. Depende del caso. Ahora, las influencias políticas y todas las diferentes tendencias históricas hicieron que haya casos de una gravedad extrema en las que no se intervino, como en Camboya, cuando Pol Pot mató en 1978 3 millones de camboyanos uno por uno y nadie lo evitó. Vietnam tuvo que invadir Camboya porque 5 millones de refugiados para una nación que recién había salido de una guerra como la que había tenido en ese momento contra Estados Unidos era más de lo que esa nación podía aguantar. Entonces lo paró Vietnam, pero no lo pararon las Naciones Unidas ni el contexto internacional. Cuando se produce el genocidio de Bosnia-Herzegovina, anunciado delante de todo el mundo, una limpieza étnica que acabó con la vida de 270,000 personas, nadie lo evitó. Cuando se produce el genocidio de Ruanda, 500,000 personas de las disputas entre los Hutus y los Tutsis, nadie lo evitó. Entonces, el principio de no intervención no es un dogma en sí mismo. Hay casos en los que la intervención hubiera podido salvar pueblos enteros, generaciones enteras, como los casos de Ruanda, Camboya y Bosnia-Herzegovina. El principio de no intervención tiene el problema también de que depende de los intereses que existan en la región. Cuando son regiones apartadas, que no representan geopolíticamente ningún interés mundial o cuya etnia no forma parte de un consenso de primera línea, las intervenciones, la indiferencia se impone como ley y dejan pasar las cosas que dejen pasar. Entonces, cuando se intervino en Somalia, eso fue un desastre, y también eso hizo que se considerara qué pasaba cuando se intervenía en áreas de un conflicto extremo como el que tenía Somalia. Es decir, aquí hay un montón de vaivenes dentro de esta complicada consigna de si intervenimos o no intervenimos en el caso en que un país está sufriendo una inminente situación de genocidio, como el caso de Timor Oriental, cuando Indonesia acabó con Timor Oriental. Entonces, la ONU ha tratado de sobrellevar con fallas y con aciertos, con gravísimos errores, pero también con grandes aciertos, el pedregoso camino de la posguerra, defendiendo la multilateralidad e sobre todo impidiendo que un Estado agresor proceda sin ningún tipo de control a agredir a los otros. Dentro de este principio, ahora esto a veces se cumple y a veces no, porque Serbia agredió a Bosnia, pero dentro de este principio, cuando Hussein invadió Kuwait, la ONU avaló el ataque a Hussein y a Irak, porque se había presentado un principio de ataque leve sobre un país independiente, y ese ataque era definitivo y la idea era una anexión. Eso no era una situación temporal para salir del paso, no, eso era una anexión lo que se estaba planteando ahí. Entonces la ONU en la guerra del Golfo Pérsico va a avalar y a participar porque hubo una agresión contra Kuwait, y se supone que el resultado de esa guerra fue desarticular por completo la peligrosidad del régimen, de privarlo de las armas químicas que le habían sido suministradas indistintamente por Occidente y por los demás países árabes durante la guerra contra Irán, y de todas maneras dejar a Hussein en el poder porque se consideraba que la inestabilidad de los componentes sociales de ese país eran tan explosivas que de todas maneras él lograba de alguna u otra manera mantener la región bajo una mano fuerte. Eso significó la entrega de los kurdos, de los chiitas y de todos aquellos que encabezaron la oposición contra el régimen a favor de los aliados, y que al ser abandonados fueron condenados por ese mismo hecho a la muerte. Entonces, resulta que quedamos en que Hussein era el que garantizaba la estabilidad de la región y que ya se le había deprivado de toda peligrosidad. Y ante un inminente genocidio en Irak se creó la zona de exclusión como una manera de tener un territorio de protección dentro de todos los conflictos que quedaron en ese país. De todas maneras, Irak queda sometido a cualquier cantidad de embargos, pero un embargo de los más grandes que se haya visto contra país alguno, un bloqueo en todo el sentido que destruyó la posibilidad de reconstrucción y de futuro de la sociedad iraní,
durante el tiempo posterior a la guerra del Golfo Pérsico, porque los iraquíes quedaron completamente inermes frente a lo que van a ser las sanciones, y las sanciones van a afectar al pueblo y a la sociedad mucho más que a Saddam Hussein, que a través de la especulación lograba enriquecerse precisamente con los bloqueos. Entonces, después, cuando estalla el 11 de septiembre, se declara que el terrorismo ya no es una fuerza, digamos, internacional que se mueve de un estado a otro, sino que es en ese momento un problema de los estados que lo están protegiendo. Como se declaraba que Serbia, como estado, era culpable del asesinato del archiduque y no el comando terrorista que en particular cometió el atentado. Aquí volvemos a tiempos graves. El 11 de septiembre es la coordenada geopolítica que va a alterar el curso de la situación mundial después de la caída del muro de Berlín, porque eso es lo que va a volver a los antiguos esquemas que se habían abandonado durante el siglo XX o que estaban intentando abandonarse como paradigma, porque conducían a graves y terribles consecuencias. Entonces aquí se vuelve a establecer la tesis del terrorismo como un asunto de Estado, que hay estados que patrocinan el terrorismo, y ante una afrenta como las Torres Gemelas, que es equivalente para los Estados Unidos al asesinato del último de los Habsburgo para Austria-Hungría en 1914, porque con eso terminaba la descendencia de 600 años de hegemonía de la casa Habsburgo en toda la Europa central. Las Torres Gemelas es el equivalente en el sentido de atacar el corazón de un poder y generar una herida profunda en un pueblo y en una nación en el mismo eje de su propia procedencia como potencia. Entonces ahí trasladamos el atentado, lo volvemos un problema de los estados que están apoyando a los grupos terroristas. Eso lleva al ataque a Afganistán y al derrumbe del régimen talibán, en donde había una guerra civil declarada porque una parte importantísima de la población estaba levantada en contra de los talibanes, y se va a producir una guerra, digamos, que cuenta con un soporte importante de la población y que se resuelve rápidamente, aún con conflictos muy grandes que Afganistán todavía tiene, olvidada como aún quedó después de toda esa cantidad de despliegue internacional. Después de eso, entonces esta cadena sigue y nos lleva de Afganistán a Irak. Entonces Irak, que había sido desactivado después de la guerra del Golfo Pérsico, ahora resulta reactivado súbitamente después de que se había comprobado que las armas químicas habían desaparecido y se había pactado que Hussein quedaba en el poder. Ahora resulta que las armas químicas, después de 12 años de embargo y de las sanciones más severas que haya padecido probablemente país alguno durante los últimos tiempos, entonces resulta que no, que ahora las armas químicas las volvieron a reactivar, y que Hussein entonces resulta un dictador oprobioso que amenaza la estabilidad de la región y amenaza la estabilidad del mundo occidental. Entonces no fue esa la consideración que se tuvo cuando Pol Pot realmente destruyó. De los 3 millones de camboyanos que asesinó Pol Pot, Camboya tenía 7 millones. O sea, le mató una parte significativa de la población, y en ese momento no se consideró que Pol Pot fuera una amenaza para su región ni para sí mismo cuando estaba destruyendo Vietnam de una vez. Y cuando se produce lo de Bosnia no se considera, son guerras olvidadas, porque son regiones distantes y apartadas que geopolíticamente no pesan dentro del mundo que se está generando. Pero es que Irak es donde está todo el petróleo. Entonces, situaciones que en otros países son, digamos, tolerables o que no necesariamente se ven con gravedad, aquí se volvían prioritarias. La diferencia está en que aquí hay petróleo, muchísimo, pero todo el petróleo del mundo. Entonces, empiezan las inspecciones de la ONU para encontrar las armas químicas y no las encuentran. Entonces la ONU dice: necesitamos más tiempo. La